Bueno, muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros a escuchar una breve plática respecto a la reforma en materia laboral, que esta iniciativa de reforma que ahorita está en el horno, en el Congreso de la Unión, en el Senado prácticamente, obedece a una reforma constitucional que ya fue objeto nuestra Carta Magna el pasado mes de febrero del 2017. La reforma constitucional a nuestra Carta Magna obedece principalmente a dos cambios en el artículo 123 y 107, y con ellos se busca prácticamente eliminar las juntas de conciliación y arbitraje de todos los estados, las juntas federales incluso también, así como los tribunales federales de conciliación y arbitraje que existen actualmente. Es una iniciativa de reforma, esta que viene para 2018, que está por discutirse ahora en el periodo de sesiones que entra en el mes de febrero, que pues pinta muy bonito con el tema de que ya existe una reforma constitucional. Ahora lo que falta es normar las leyes secundarias, modificarlas para adecuarlas al marco constitucional que ya ha sido modificado el año pasado en febrero. No obstante que pinta muy bonito, ahorita ya lo veremos en la práctica que va a ser un poquito difícil la parte de la implementación por toda la inversión que de hecho de ello requiere. Se habla de la creación de un nuevo instituto de conciliación y registro laboral. Ese instituto pasaría a ser las veces de lo que era la Junta, pero ahora solamente para efectos conciliatorios, ya no para tema de demandas laborales. Y las demandas laborales todas pasan a ser propiamente una competencia ya de las instituciones del Poder Judicial de la Federación y del Poder Judicial de los estados. Estamos hablando de los tribunales. O sea, prácticamente ya las juntas ya no verían temas de demandas, ya no habría laudos, todo pasa a litigios a través del Poder Judicial Federal, en caso de asuntos federales, a litigios a través de los poderes judiciales de los estados, y ya no habría laudos, sino más bien resoluciones, sentencias como tal. El preámbulo es ese que les comentaba de la reforma laboral ya en la Constitución de febrero del 2017, el 24 de febrero para ser exacto, fue cuando salió publicada la reforma. Y en esta iniciativa de reforma, no sé si se las compartió por ahí José Antonio, pero les vamos a enviar lo que es la iniciativa, toda la parte de la exposición de motivos de los legisladores. Son dos senadores del PRI los que firman esta iniciativa, que está fechada el 7 de diciembre de 2017, y pareciera que también viene como hacerlo algo en fast track, debido a que la reforma constitucional pues prácticamente en menos de un año la aprobaron, siendo que una reforma constitucional normalmente tiene muchas discusiones por temas políticos y demás. Pues pareciera que esta, que es la de las leyes secundarias, va por el mismo camino. Ellos son los autores de la iniciativa. ¿Sí? Estas son las leyes que se reforman: la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit. Estas son las disposiciones normativas del artículo 3º transitorio, que habla prácticamente de la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, y habla de un periodo de transición que en tanto se instituyen e inicien operaciones los tribunales laborales, los centros de conciliación y el organismo descentralizado, que es el nuevo Instituto de Conciliación y Registro Laboral, las juntas van a seguir conociendo, junto con la Secretaría del Trabajo, continuarán atendiendo diferencias o conflictos que se presenten entre capital y trabajo para registro de contratos colectivos y organizaciones sindicales. O sea, habla ahí de un periodo de transición hasta en tanto ya empiecen en operación estos nuevos tribunales. ¿Qué es lo que busca esta reforma? Pues la naturaleza social y el carácter tutelar que tiene la Ley Federal del Trabajo propiamente, lo que incide es en promover, respetar, proteger, garantizar el derecho humano a una tutela efectiva en las relaciones laborales, respetando obviamente los principios de universalidad, de interdependencia, individualidad y progresividad. Este modelo de justicia lo que privilegia es la conciliación. Lo que se busca ahora aquí con esto es prácticamente aligerar las cargas de trabajo que tenían las juntas de conciliación para que cada vez haya menos demandas y el filtro forzosamente tenga que ser a través de un proceso conciliatorio. Muchas veces nosotros
para el tema de las demandas laborales, pues teníamos de que llegaba un citatorio, o si no llegaba el citatorio, nos hacían ver que ya había llegado, que se había notificado, y de repente llegaba la notificación de una demanda. O sea, no había una etapa previa, forzosa, obligada, en la que pudiera yo tener la posibilidad como patrón o como trabajador de sentarme con la otra parte para dirimir una controversia en un proceso conciliatorio, lo que aquí ya lo norma como un requisito tal cual previo a tenerse que ir a una demanda. Ahorita lo comentaremos más adelante. Entonces, privilegia la conciliación y mejora la calidad y legitimidad de los procedimientos jurisdiccionales. ¿Por qué los mejora? ¿Y por qué señala esta parte aquí? Pues porque a lo largo de 100 años, desde que tenemos la Constitución del 17, en la que están creadas las juntas de conciliación y arbitraje, pues digo, no es ningún secreto a voces ni mucho menos, pero pues las juntas de conciliación se han convertido o han sido pues cotos de poder, mafias, conflictos de interés como tal, en donde pues se vuelve pues un cochinero, ¿no? Como muchas veces lo hemos visto, sobre todo con esas mafias de abogados laborales que defienden trabajadores. No quiero generalizar, pero pues a nosotros nos ha tocado también verlo en cuanto a que utilizan muchas veces al trabajador como medio para cobrarle casi una tipo extorsión a alguna empresa para querer indemnizar a algún trabajador con cantidades exorbitantes, ¿no? Juicios largos y demás. Entonces lo que se busca con esta reforma es prácticamente crear un instituto para exclusivamente conciliación, y ya si no llegas a la conciliación pues ya te pasas al tribunal. ¿Cuál es el detalle? De que los tribunales pues ya no van a depender del Poder Ejecutivo como ahorita sí lo depende una Junta de Conciliación y Arbitraje a nivel local. Los tribunales son del Poder Judicial Federal o del Poder Judicial del Estado. Por consecuencia, pensaríamos que habría una imparcialidad y resoluciones o sentencias mucho más objetivas que las que actualmente podemos tener o aspirar en la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Cuáles son las leyes que impacta esta reforma? La Ley Federal del Trabajo, en la parte de la tramitación de los procedimientos laborales, procedimientos especiales, cambios en materia de outsourcing, ahorita lo comentaremos. Prácticamente en lo que refiere al outsourcing se habla de una apertura para ya no tener que condicionar la subcontratación de trabajadores para puestos específicos o puestos clave, sino que aquí prácticamente ya se generaliza en cuanto a poder subcontratar toda la plantilla laboral de una empresa a través de una empresa de tercerización. Tiene sus pros y sus contras, ahorita los comentaremos. A lo mejor por la parte laboral decimos que padre, porque pues ya el filtro o la primera atención es con la empresa tercera. Sin embargo, hay otras cuestiones que quizá no son de índole laboral, pero sí pueden tener repercusiones fiscales, porque para efectos del fisco hay una serie de cuestiones que repercuten en cuanto a que si mi proveedor, empresa de outsourcing, no cumple con sus obligaciones fiscales, como es la mayoría de las empresas de outsourcing, el 90%, 10 de cada 1000, 100 de cada... El 10% propiamente son las únicas que cumplen cabalmente con sus obligaciones. Por consecuencia, eso trae otro tipo de problemas fiscales que pudieran tener alguna ventaja laboral en decir, bueno, ya me deslindo yo de responsabilidad. Si bien es cierto, soy responsable solidario, si me quiere demandar algún trabajador que estuvo para alguna empresa de outsourcing, pero que pues, trabajaba aquí en CABI o en alguna empresa como la de ustedes, pues el trabajador tiene intacto su derecho de demandarlos. No obstante, ya con esta reforma pareciera que pues ya le dan la libertad a esas empresas de outsourcing de poder generalizar en cuanto a subcontratar todo el personal para empresas como ustedes, ¿no? La Ley de Entidades Paraestatales, se crea el Instituto Federal de Conciliación y Registro Laboral, que vendría a sustituir lo que es las juntas de conciliación y arbitraje. La Ley Orgánica de la Administración Pública, tenemos problemas técnicos. Prácticamente se vienen adecuando las leyes secundarias, lo que es la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, para que en todo lo referente a la parte que señalaba anteriormente a las juntas de conciliación y arbitraje desaparezca y ahora se sustituya por tribunales especializados de seguridad social del Poder Judicial en lugar de juntas de conciliación. En el caso del Infonavit también. La exposición de motivos. La exposición de motivos es cuáles son las razones
argumentos que tuvo el legislador o el ejecutivo o el que propuso la iniciativa para presentarla como tal. La exposición señalan que las modificaciones a la Ley del Trabajo, a la Ley Federal del Trabajo, van a incentivar la creación de empleos y que incrementarían la protección de derechos individuales de los trabajadores. Muchas veces la exposición de motivos no coincide realmente con los efectos propios de la ley una vez que ya esté aprobado. No obstante, pues la intención aparentemente es buena. Vamos a ver que del dicho al trecho, pues del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? La subcontratación, para ampliar la tutela de los trabajadores sujetos a dicho régimen, se establecen sanciones penales para contratistas que no cumplan con obligaciones a su cargo. Los periodos de prueba y capacitación, a fin de que el patrón pueda determinar la continuidad. Es que normalmente los famosos contratos de 3 meses a prueba y demás, bueno, pues aquí ya se señala como tal en la ley de que no habría responsabilidad aparente para el patrón en cuanto a que si era un periodo de prueba y luego te demanden y digan, no, espérame, pues es que nada más era prueba y era por estos 3 meses, ¿verdad? La renuncia voluntaria del trabajador también señala como una hipótesis para terminación de relaciones laborales. La posibilidad de convenir los días de descanso, este es un tema más en cuanto a que si existen condiciones dentro de algún contrato colectivo respecto a que se tenga que descansar determinados días, pues aquí los patrón y trabajador puedan convenir días distintos a los que ya previamente hayan acordado. El derecho a los trabajadores a acceder a comprobantes de pago a medios digitales, ahora con el tema del timbrado de recibos, pues bueno, siempre ha sido una obligación que los tenga, pero ya lo señala como tal ahí en la ley. Y habla de todos los que anteriormente, hasta ahora, son comisionistas de ventas y demás, vendedores de seguros, propagandistas y otros semejantes, para que puedan entrar a un régimen de subordinación y que sean considerados trabajadores de la empresa. Vaya, que se les den derechos también a ese tipo de trabajadores. Estas son algunas notas de periódicos de la Ciudad de México y de aquí, en donde hablan de los riesgos que pudieran darse con la subcontratación, con el outsourcing, algunos posicionamientos. Algunos sectores patronales como la CTM se deslindan de la iniciativa porque el sector patronal, el sector obrero como la CTM, pues ellos dicen que no estaban a favor de la iniciativa de reforma porque vulnera derechos de los trabajadores, por una serie de cuestiones más paternalistas ahí, que de por sí pues ya la Ley Federal del Trabajo por años ha beneficiado al trabajador en gran forma. Aún así los sindicatos, los grupos de poder como CTM, Croc y demás, pues ya tienen también su posicionamiento. No obstante, el sector empresarial, el sector productivo, como Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial y el Instituto Mexicano de la Competitividad, también se han señalado al respecto que ellos ven con buenos ojos la reforma para enriquecer las propuestas de las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Está de acuerdo la Coparmex. El Consejo Coordinador Empresarial habla que es necesario que una nueva reforma que mejore la administración e impartición de la justicia laboral en el país. En eso creo que también estamos de acuerdo. Y el Instituto Mexicano de la Competitividad también nos habla de que una justicia laboral que funcione de manera clara y transparente, sobre todo ese tema de transparencia que en las juntas de conciliación y arbitraje está muy en duda. ¿Por qué? Pues por todos esos conflictos que se dan en donde pues ya prácticamente son verdaderas mafias dentro de las juntas, ¿no? Cualquier duda, aclaración o participación, con todo gusto hacemos una pausa para escucharlos. Pues bueno, lo que son algunos sectores del área de recursos humanos se han pronunciado respecto a la reforma que ha traído mayor certeza para las empresas dedicadas a la tercerización. Sin embargo, esperaban que se fueran reduciendo esas empresas de tercerización para que solamente quedaran funcionando las empresas, pues las buenas, el outsourcing bueno. Recordarán cuando esas empresas empezaron a surgir en México, pues fue con una intención de aligerar la carga administrativa de sus clientes, pero a lo largo de los últimos años se ha venido tergiversando, se ha venido desvirtuando la esencia de las outsourcing, que muchas de ellas ahora pues no son otra cosa más que instrumentos para evadir el pago de contribuciones federales
tanto de Seguro Social, al SAT, y obviamente con perjuicio para los derechos laborales de los trabajadores, porque o están cotizando con menos o no les enteran debidamente sus amortizaciones y aportaciones al seguro, al Infonavit y demás. Y con ello pues es un costo país muy importante por todos los impuestos que deja recabar el gobierno y por pues todo el tema de la parte de derechos que deja de percibir también el trabajador. Entonces, a diferencia de lo que, por ejemplo, en la parte fiscal la Secretaría de Hacienda está haciendo desde hace 3 años, desde 2014, con una reforma bastante importante del Código Fiscal, donde viene atacando seriamente este tipo de empresas, pues aquí pareciera que con estos cambios a la reforma laboral que se propone, pues se le viene dando pues un contrasentido de lo que venía atacando normalmente el gobierno, pero con una finalidad que pareciera que justifica, es decir, pues ahora sí que para que todos estén en regla o contratados con alguna empresa, sea propia o sea tercera, lo hagan a través de un outsourcing, y que con eso son supuestamente, de acuerdo a lo que dicen los senadores, pudieran incentivar una mayor creación y generación de empleos. Lo vemos complicado, pero bueno. ¿Puedo comentarte algo ahí rapidísimo? Claro. En lo que respecta a México, apenas el día de ayer estuvimos en una reunión con algunas personas del gobierno en donde decían, sobre todo los representantes laborales, que esto se viene convirtiendo en una mafia que le están dando el poder a los outsourcing. Entonces, también se habló ahí de que cómo se podía presionar más a los outsourcing para que cumplieran con sus garantías y garantías de los colaboradores, ¿no? Entonces, en el punto ahí se dicen muchas cosas, la realidad es que no se aterriza nada, pero sí se le está dando mucho poder a muchos outsourcing. Con esta modificación podemos convertir podemos violentar todavía un poco más, ¿no? A final de cuentas al colaborador, al trabajador, que es el que está dando todo su día, ¿no? Definitivamente, y corresponde al gobierno y a sus autoridades que vigilen precisamente el cumplimiento de las obligaciones de esas empresas de outsourcing. Como un dato, ya lo sabrán seguramente muchos de ustedes, el outsourcing como tal ya es considerado una actividad vulnerable para temas de lavado de dinero. ¿Sí? Entonces, ya esas empresas de outsourcing tienen que presentar avisos. Precisamente porque, pues porque a través de ese tipo de empresas, de ese 90% de empresas de las que se habla, pues el gobierno ha detectado serias fugas en la parte de impuestos que debió de haber recaudado a raíz de estrategias agresivas de evasión fiscal y de prácticas fiscales indebidas de sustitución laboral, de prestación de servicios de tercerización de personal, con los cuales, como saben, el lavado de dinero se constituye de un delito que lo preceda. En este caso, ¿cuál es el delito que precede al lavado de dinero para un caso de outsourcing? Pues es la defraudación fiscal, la evasión fiscal. Como el lavado de dinero puede venir de secuestro, de contrabando, de muchas actividades ilícitas, precisamente el outsourcing ya lo considera como una actividad vulnerable, porque aparentemente al tratarse de una operación lícita que se quiere vestir como tal, se disfraza para después defraudar al fisco, y que posteriormente se puede convertir en un tema de lavado de dinero. Es por ello que ya desde el año pasado, si mal no recuerdo, a partir de enero del 17 fue cuando ya se implementó esa obligación para todas las empresas de outsourcing de tener que dar aviso y de que son consideradas actividades vulnerables para efectos de lavado de dinero. Sí, o sea, por ese lado, qué bueno que se pueda estar apretando, pero pues pareciera que aquí se hace todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, es una iniciativa. La reforma constitucional, si bien ya está aprobada, las normas secundarias son las que faltan de aplicar, y estas todavía pueden surgir alguna modificación en el trayecto de la discusión en el Congreso. Las áreas de recursos humanos han considerado que sí ha habido grandes avances, pero que prevalecen empresas evasoras en el pago de derechos, lo que comentábamos ahorita, el pago de impuestos al Servicio de Administración Tributaria, al IMSS y al Infonavit. Este es el panorama actual de las empresas de outsourcing. Son datos del Economista. Por cada 1000 empresas que se dedican al outsourcing, solo el 10% se encuentra formal, es decir, que cumplen tal cual con sus obligaciones fiscales. Entonces, el otro universo del 90% de empresas del outsourcing, pues prácticamente andan haciendo maroma y trucuñuelas para
evadir sus responsabilidades, ¿no? Estas son las leyes que se modificaban. Lo que se busca en la iniciativa es armonizar estas disposiciones a la nueva reforma constitucional, Ley Federal del Trabajo. Este te lo avientas tú, Carlos, ¿no? Bueno, estos son los ejes fundamentales de la reforma. Para ello le cedo el micrófono aquí a mi socio Carlos Cos para que continúe con la presentación. Gracias. ¿Qué es lo que principalmente busca esta nueva mecánica de reforma? Principalmente, como comentaba Irán, bien sencillo. Lo que se pretende, de acuerdo a la exposición de motivos que tenemos el día de hoy, es simplificar la parte, podríamos llamar los abogados, litigiosa. ¿A qué me refiero con eso? A que el proceso de una demanda, de una situación, de un conflicto laboral, sea más simple tanto para el trabajador como para el patrón. Simple desde el punto de vista que el día de hoy la propia modificación obligaría tanto al trabajador como al patrón a sentarse a una mesa de negociación para llegar a un acuerdo previo a tener una demanda. Hoy en día, si tenemos algún conflicto con un trabajador, que llame ese conflicto, el que le llame la atención, deje de ir a la empresa y el día de mañana tienes una cita de conciliación en donde te dice, ¿sabes qué? Hay un problema laboral con esta persona y te invitamos a que vengas. ¿Qué sucede normalmente el día de hoy, o al menos en lo que pasa aquí en Nuevo León? Tú llegas a la cita puntualmente, mandas al representante legal de la empresa o va directamente la persona de recursos humanos a atender esa situación. ¿Y qué sucede? Normalmente el abogado que trae al trabajador nunca lleva al trabajador en una primera cita, es muy extraño que pase. Y si pasa, llega con una pretensión completamente diferente a la que realmente le pueda corresponder. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente no hay un arreglo. ¿Qué va a pasar con esta nueva mecánica? Se pretende que en ese instituto de conciliación que se cree sea mediante métodos alternos de solución de controversias. Es decir, hay una nueva mecánica que se ha trabajado mucho en el derecho mercantil, que sucede que nombras a un tercero en discordia antes de llegar a un procedimiento judicial. ¿Para qué? Para que ese tercero en discordia pueda emitir una opinión referente a la situación que está pasando, que hoy en día ya sucede, que hoy en día así es, en ese tipo de juntas de conciliación, te sientan a una persona que es conciliador, lo único que sucede es que la mayor parte de las veces ese conciliador que te toca es amigo del abogado que trae al trabajador. Y casualmente todos los trabajadores de tu empresa, que comúnmente sucede, siempre le caen al mismo abogado. ¿Sí o no? Sé que probablemente aquí no suceda, casualmente aquí no va a pasar, pero es muy común que te toca una y otra cita con trabajadores. ¿Y qué pasa? Casualmente siempre toca el mismo abogado contrario, que ya sabes que no va a negociar o que ya sabes que lo único que está buscando es meterse a la empresa para poder lograr sacar algo para ellos. Al final el último beneficiado en ese tipo de situaciones es el trabajador. Con esto lo que se busca es realmente darle una fuerza a la instancia prejudicial y obligar a que esos medios de conciliación realmente tengan efectos para disminuir la carga administrativa. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas de las demandas que se presentan son sobre situaciones irreales, que el trabajador ni siquiera tenía esas percepciones en la empresa, no tenía esa antigüedad, dentro de la misma, y son situaciones inalcanzables también para el patrón. O bien que si en dado momento el patrón llega a sostener ese tipo de pagos, deja la vara alta, así le denominamos nosotros. Oye, si negociamos con ese número vas a dejar la vara bien alta, va a venir otro trabajador con mayor tiempo y no va a acabar esa parte, ¿no? Entonces siempre va a haber trabajadores que tengan ese colmillo de ya conocer ese tipo de situaciones, y lo que pretende esta reforma principalmente es una impartición de justicia un poco más transparente, que sea realmente una justicia para ambas partes. La Ley Federal del Trabajo, su esencia principal es defender al trabajador, y en algunas ocasiones esa defensa del trabajador sobrepasa los límites reales de la ley y pega directo en los bolsillos de los patrones, ¿no? Que es principalmente lo que creo que debemos de cuidar todos los que estamos aquí. Los aspectos relevantes de los nuevos procedimientos laborales, decía, con lo que va a iniciar un procedimiento laboral es obligatoriamente
con el principio de inmediación. Es decir, tiene que existir necesariamente la conciliación y en dado caso que no lleguemos a un acuerdo en esa conciliación, ¿qué va a suceder? El trabajador o el patrón tendría que estar acreditando que se desahogó ese procedimiento para que pudiera ser recibida y aceptada su demanda. Es decir, que si el trabajador alega que no pudo notificar al patrón, que es lo que también muy común pasa, y el ejemplo es bien claro, a ver, ¿cómo no vas a notificar a tu patrón si supuestamente ahí trabajabas? O sea, ¿cómo es posible que no puedas o no conozcas el domicilio de tu empresa si entre comillas estabas ahí? Ese tipo de situaciones son las que está tratando de cuidar esta nueva reforma. ¿Para qué? Para disminuir las demandas sobre patrones inexistentes, sobre empresas fantasmas, o también que cuiden a los trabajadores en ese tipo de empresas, que entre comillas puede ser que no suceda con tantas empresas de outsourcing que pudieran llegarse a dar. El derecho a una defensa adecuada. Al trabajador le van a asignar en determinado momento una defensa si en dado caso no cuenta con un abogado que le pueda ayudar a través de la misma Secretaría del Trabajo. Unistancialidad quiere decir que se va a pretender que, que desde un solo procedimiento se agote y que no se vaya al desgastante juicio, que no termina, el día de hoy no termina en la junta, te tienes que ir al colegiado a un amparo, a una revisión, etcétera, que todo pueda fluir en una sola instancia. Que el sistema de notificaciones sea más ágil, que realmente pueda fluir un poco más el procedimiento laboral y que sea de un tiempo menos elevado. Hay un ofrecimiento, preparación y desahogo de pruebas distinto. Normalmente lo que se pretende con esta modificación al sistema de litigio en la parte de esta reforma es que se vuelva oral. Si bien es cierto, hoy en día las actuaciones que se hacen en la Junta son orales, se transmiten a un documento en papel y el papel al final del día es lo que vale en un procedimiento laboral. Ahora con lo que se pretende en esta modificación es eso, darle una modificación al sistema como tal, volverlo oral después del desahogo de la demanda. ¿Para qué? Para que realmente tenga una expedición rápida en la conclusión del trámite y que al final ya no sea un laudo, porque como ya no van a existir las juntas de conciliación, lo que vamos a tener como tal va a ser una resolución, es decir, una sentencia. Ya va a ser un tribunal del Poder Judicial donde tentativamente sería un poco más transparente y más justo para ambas partes. Como les comentaba anteriormente, la función conciliatoria debe ser la instancia prejudicial, obligatoria para ambas partes. Es decir, que sea a través de medios alternativos de solución de controversia, específicamente en materia laboral. Que realmente se use esa alternativa de impartición de justicia con un tercero, pero con un tercero que realmente conozca la materia, que conozca el derecho laboral y que sea un tercero que forme parte del Instituto de Conciliación y Registros Laborales. Dentro de esta reforma al artículo 123 de la Constitución, van a existir tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación y los tribunales de las entidades federativas para procesos federales y para procesos estatales. Ahora bien, ¿qué es lo que pretendemos o qué es lo que pretende la reforma de la función conciliatoria? Muy sencillo, que se garantice que las resoluciones de los tribunales laborales realmente observen los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Vuelvo a lo mismo. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque creo que a la mayoría de los que están aquí le ha tocado ir a la Junta de Conciliación. Si a alguien no le ha tocado ir, no se lo recomiendo como un buen lugar. No se pierde de nada. Digo desafortunadamente, ¿por qué? Porque tú entras a la Junta de Conciliación y Arbitraje el día de hoy y haz de cuenta como que te bajan el switch y es un ambiente completamente gris, hostil, por así decirlo. Y normalmente la gente que está en la Junta de Conciliación y Arbitraje es gente que está en la Junta de Conciliación y Arbitraje todos los días hábiles que abre la Junta de Conciliación y Arbitraje. Es decir, convive con el secretario que la atiende en la audiencia, convive con el presidente de la Junta. Los mismos abogados, a veces entre empresas y patrones, se ponen de acuerdo por atrás ahora sí que en el back office,
¿Para qué? Y normalmente los más perjudicados termina siendo el trabajador en primera instancia y luego el patrón. ¿Qué se pretende con implementar este nuevo esquema? Quitar a un lado esa parte. Normalmente, si les tocó ir a la Junta de Conciliación que estaba por el Río 70, era todavía peor. Ahí sí que todavía ni entrabas y ya te estaban dando tarjetas afuera de gente que ni era abogada. Digo, no por despreciar, pero les denominábamos coyotes o así se denominaban ellos también. Entonces, esta reforma lo que pretende un poco cuidar o un poco proteger es ese esquema, es desaparecer ese tipo de situaciones. Hoy en día ha cambiado mucho la Junta de Conciliación y Arbitraje, sin embargo siguen existiendo abogados que se prestan o abogados de la vieja escuela que ya trabajan así y que es muy difícil que vayan a cambiar. Entonces, con este tipo de modificaciones lo que se pretende es darle un giro de 360 grados a eso. ¿Qué se va a poder hacer? No lo sé. Se pretende, se ve bonito en lo que dice la letra de la ley, sin embargo, ya que se pueda dar, es ahí lo que tendríamos que estar esperando. Esta creación de ese Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales lo que vería es toda la función conciliatoria en el orden federal y la atención de todos los registros, de todos los contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales. Es decir, que ya no vayan a la Junta a inscribir su contrato colectivo, todo lo van a hacer a través del Instituto Federal. ¿Ya existe el día de hoy? No. Vuelvo a lo mismo, es una reforma, está ahí, está en el tintero, va a entrar a discusión apenas y después de esa discusión es que realmente pudiéramos llegar a determinar qué va a pasar y qué no, pero sí queríamos que tuvieran una perspectiva al menos de lo que pudiera llegarse a dar y de lo que se pretende publicar en este nuevo esquema. Este Instituto Federal es un organismo descentralizado. Al ser descentralizado tiene patrimonio, tiene autonomía, sin embargo va a estar regido o sectorizado a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Por qué? Porque así lo dispone la propia Constitución. Es sectorizado por la Secretaría del Trabajo, tiene personalidad jurídica, patrimonio, autonomía técnica y la gestión para prestar estos servicios públicos de interés general y sobre todo de trascendencia social. ¿Cómo se va a integrar el Instituto Federal de Conciliación y Registro Laboral? 4 integrantes del gobierno federal, 4 integrantes del sector obrero y 4 integrantes del sector patronal. Normalmente hoy la Junta de Conciliación y Arbitraje así está. Tiene un representante patronal, tiene un representante obrero, el presidente de la Junta. Hoy en día el órgano supremo de este instituto va a estar integrado por 4 personas en general, 4 personas de cada sector. Como les decía, la nueva regla ¿cuál es? El actor debe obligatoriamente agotar el proceso conciliatorio para que pudiera llegar a presentar su demanda. Si no existe ese procedimiento conciliatorio o no acudió o no se presentó, no hubo ese acuerdo conciliatorio, no pudiera llegar a presentar una demanda, la persona sería desechada de manera inmediata. Al menos es lo que pretenden crear con este nuevo esquema de reforma. Ahora bien, si ya procede esa demanda, es decir, que ya se agotó el proceso conciliatorio y realmente sí no hubo un acuerdo entre las partes, procedería a que pueda entrar la demanda de ese trabajador. Se presenta la demanda, se emplaza al patrón a contestar esa demanda, se le da vista al patrón, empieza la audiencia preliminar, que es la audiencia donde se recibe la demanda y el patrón puede exponer lo que a su derecho conviene también. Posteriormente, admitida la demanda, ya no puede ser modificada, ya no puede haber alteraciones sobre ese documento, ya no puede haber alguna pretensión adicional de la parte actora del trabajador. Viene la etapa de la fijación de la litis. ¿Qué significa esto? Ahora sí que ese instituto va realmente a analizar cuáles son las pretensiones reales sobre las que el trabajador puede tener derecho y las que el patrón pudiera ser condenado a pagar. Y a partir de aquí, esa es la nueva modificación, viene la etapa oral del procedimiento. Una vez que ya se fija la litis y se fijan las pretensiones, otro de los cambios, o más bien dicho, se reitera, es que al trabajador siempre le van a suplir la queja. ¿Qué significa suplir la queja? Que si el trabajador presenta su demanda a través de un abogado y ese abogado por un error, desconocimiento o por una falta no llega a exigir las pretensiones correctas que le corresponden al trabajador,
el instituto tiene la obligación de plasmarlas en un documento para que el trabajador no sufra sobre sus derechos fundamentales. Esa parte sigue beneficiando al trabajador y así va a seguir. ¿Por qué? Porque es la esencia propia de la Ley Federal del Trabajo. Una vez que se agota la etapa oral, es decir, que ya se expuso lo que a su derecho convenga para ambas partes, viene la audiencia del juicio. ¿Qué significa? Que ya va a determinar el presidente o el juez, en este caso, va a ser la nueva posición que va a tener. El juez va a dictar su resolución y únicamente se van a dar en la sentencia los puntos resolutivos. Es decir, quién gana, quién pierde y si el patrón llega a perder, cuánto le tocaría retribuirle al trabajador y en qué periodos. Es prácticamente lo que cambia en este sentido, en este esquema de resolución judicial. Y principalmente, como les digo, con lo que tendríamos que quedarnos es con que tendríamos que tener ahora sí que un buen negociador en la empresa. ¿Para qué? Para que pudiera agotar los procesos antes de que pudiera llegar a un juicio. Es decir, hoy sí van a tener la obligación los trabajadores de acudir a esa audiencia conciliatoria y normalmente con el trabajador siempre se llega a un buen acuerdo. El único problema es que muchas veces en la junta el trabajador ni habla y el abogado es el que, pues, entre más cobre, al final su porcentaje de ingreso también es mayor. Entonces ese tipo de cosas es lo que llega a suceder. ¿Sí? En términos prácticos, todo el tema de la carga probatoria, ¿cómo va a quedar? Es decir, ahorita las situaciones de que, bueno, pues ya es por conciliación, le ganas de todas las cajas y los recibos, expedientes, contratos y demás. En ese sentido, con la parte oral, esa carga probatoria documental que estaba totalmente a cargo del patrón, ¿cómo? La parte de la carga de la prueba y de las pruebas como tal no sufre ninguna modificación. Lo único que cambia es la parte de inicio, es decir, antes de llegar al juicio y que ahora va a ser oral, pero la parte probatoria como tal no sufre modificaciones. Hasta el día de hoy no hay cambios en ese sentido. Lo mismo. Perfecto. Dentro del juicio, ¿pudiera yo platicar con el actor y llegar a un acuerdo y aprobarle la institución? Como tal, no hay una modificación que lo especifique así tal cual en la nueva reforma. Sin embargo, el día de hoy es una situación que sí sucede. Al llegar hoy en día a un procedimiento laboral, antes de la audiencia de pruebas, es obligación del procedimiento y de la propia junta nombrar un conciliador para que las partes puedan dialogar. ¿Por qué es antes de la audiencia? Porque normalmente antes de la audiencia de pruebas tiene obligatoriamente que ir el trabajador. Antes de eso no va. Entonces, debería de ser que pueda existir, siempre va a ser el beneficio del tribunal, obtener un beneficio antes de desahogar el procedimiento. Siempre va a ser una premisa por parte del tribunal realizarlo así. Sin embargo, así como tal en el proceso no viene que sea obligatorio. ¿Por qué? Porque hoy te lo vuelve obligatorio en un inicio, anteriormente no. Pero tú lo puedes hacer en cualquier etapa, siempre va a haber un proceso de negociación. ¿Y lo permite? Puede ¿Puede llegarse a dar? Que no puede llegarse a dar, al final tiene el trabajador o la parte actora siempre va a tener el derecho también de desistirse de su procedimiento. ¿Cómo se va a desistir? Porque obtuvo un beneficio o llegó a un acuerdo. Esa parte siempre va a existir. Y el estatuto, si el trabajador dice, bueno, yo estoy conforme ya con esto, el instituto lo avala. ¿Sí? Mientras él se desista, no va a pasar nada, el instituto lo va a recibir. Pero ojo, ahí sí tendríamos que asegurarnos de no pagar nada hasta que realmente obtengas el desistimiento, porque luego sucede que llegas a un acuerdo con el trabajador, pero no se asegura ni no queda nada por escrito, va a llegar el abogado y va a decir, no, te dieron muy poquito, vamos a seguirle, y ya lo perdiste. Esa parte sí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque también sucede. Saliendo el payaso y soltando la carcajada. Sí. De nada. ¿Alguna duda? Nada. Dentro del mismo proceso existen procedimientos especiales. ¿Qué significan esos procedimientos especiales? La reforma los maneja así porque son situaciones que pudieran tener un giro distinto dentro del mismo procedimiento. Normalmente nosotros en la parte litigiosa le llamamos incidentes, que es decir, que son situaciones dentro de un juicio pero que se llevan por una cuerda separada. ¿Qué tipo de incidentes pudiéramos llegar a ver aquí? Los procedimientos para la reinstalación o indemnización por despido injustificado, que prácticamente la número 1 es la que más se da el día de hoy.
Normalmente la primera acción sobre la que va un trabajador es por despido injustificado, es su principal motivo para presentar una demanda. Entonces, esta parte es lo que más retrasa los procedimientos. Ahora bien, lo que se pretende es que hoy en día tú ofreces la reinstalación del trabajador, siempre la tienes que ofrecer dentro de un procedimiento laboral desde la contestación de la demanda. Es decir, cuando ya te demanda, tienes que garantizar que le estás ofreciendo a tu trabajador la reinstalación. ¿Por qué? Porque tú estás argumentando que no lo despediste y que se fue solo. Normalmente esa es la primera acción que pudieras llegar a contestar. Esta parte se ve como un procedimiento especial. ¿Por qué? Porque es la principal causa por la que tienen las demandas hoy en día la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué otra situación puede llegar a pasar? El pago de prestaciones por muerte de los trabajadores. Normalmente, pues nadie es previsor de esto y nunca dejamos un beneficiario de algo. Ahora sí que la muerte es lo único que seguro que tenemos todos, pero es lo único sobre lo que nunca queremos actuar. Es decir, nadie de los que estamos aquí creo que estamos previendo cuándo nos vamos a morir, ni nadie sabemos, y sin embargo a todos nos va a llegar a suceder algún día. Espero que no sea pronto para nadie, pero hay que dejar previsto a quién en determinado momento que llegue a suceder algo. Normalmente las empresas pueden llegar a tener algún seguro o les entregan alguna prestación adicional, y cuando llega a fallecer el trabajador, muchas veces o algunas ocasiones no se conoce a las personas de la familia, no sabía si tenía esposa, hijos, etcétera, y esas personas, para reclamar el pago de esas prestaciones, tienen que desahogar un procedimiento, que ese procedimiento se desahoga el día de hoy ante la Junta de Conciliación, y la Junta investiga, va al registro civil, va a la empresa, etcétera, etcétera, para llegar a encontrar quién tiene el derecho de recibir esa indemnización por la muerte del trabajador. También se ve como un procedimiento especial. La otra es repatriación de buques y aeronaves. Y no sé si tengan ustedes algo en mente de por qué es un procedimiento especial esta parte, o sepan realmente a qué se refiere. ¿No? Ajá. ¿Por qué? Porque muchas veces el avión o el barco no está en territorio nacional, sin embargo se considera en base a la ley que al ser una aerolínea mexicana o una empresa de barcos mexicana, el trabajador es mexicano o el territorio es mexicano. Entonces, esa parte, por eso también tiene un incidente especial. La otra es para los conflictos de naturaleza económica, que esta es cuando hay conflictos colectivos a través de algún sindicato, situaciones así, también tiene un procedimiento especial. La titularidad de los contratos colectivos, que es otro caos, espero que tampoco nunca le suceda. Los procedimientos de huelga son situaciones especiales que también llevan una tramitación especial dentro de este nuevo esquema de reforma. Y por último, los procedimientos para los conflictos individuales de seguridad social. Estos principalmente es donde entra la parte de IMSS y Infonavit. Y creo que le cedo la palabra nuevamente a Iram. No sé si alguien tenga alguna duda de esta parte del proceso laboral. ¿Nadie? ¿Habla ahora o cae para siempre? Muchas gracias. Gracias, Carlos. Ya para terminar y no hacerles más larga aquí la estadía, los cambios de outsourcing ya se comentaban algunos. Esto viene de una reforma del 2012, yo creo que la más importante que ha habido últimamente, y con esto pues prácticamente se le da reversa a lo que ya se había reformado en el 2012 en cuanto a las limitantes que había para poder contratar empresas de outsourcing para puestos especializados como de seguridad, de limpieza, mantenimiento, puestos no estratégicos como tal. La propuesta modifica el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo y bueno, ahorita actualmente acota la subcontratación a actividades que no son estratégicas para pasar a ser pues prácticamente una subcontratación general. Subcontratación garantizará en todos los casos la protección de los derechos de los trabajadores establecidos en esta ley. Las empresas contratantes entenderán patrones respecto a sus trabajadores, aun cuando estos desempeñen labores a favor de un tercero, y deberán cumplir con la responsabilidad que esto se derive. Estos son los párrafos que se le modifican
al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo y con ello las consecuencias que ya comentábamos. En cuanto a la Ley de Seguro Social, también se modifican 4 disposiciones principalmente, y estas implican la cuestión de suplantar lo que anteriormente venía como Junta de Conciliación y Arbitraje en algunos conflictos como riesgos de trabajo y demás. Ahora pasan a tener que ser a través de tribunales especializados en seguridad social del Poder Judicial de la Federación, los tribunales laborales que determinen en sus resoluciones como tal. Todo lo demás prácticamente queda igual. ¿Sí? Este es el texto vigente, este es el texto a modificar, y prácticamente la parte que cambia es lo relativo a la autoridad anterior con la nueva autoridad que será el tribunal, quien resolverá. Igualmente en el artículo 290 de la Ley de Seguro Social, prácticamente esto viene a poder estar acorde, armonizar a la reforma constitucional del año pasado, del 24 de febrero de 2017. De igual manera, se modifica. Esta presentación se las vamos a compartir por correo electrónico. Ya nos pasará José Antonio o Israel sus datos para compartírselas y hacerles llegar esta información. En la ley de Infonavit, la parte que cambia pues, prácticamente es la misma. Se habla del Tribunal Especializado en Seguridad Social para dirimir controversias en materia de IMSS, Infonavit o alguna administradora que tenga los recursos a cuenta del trabajador. Actualmente esto se hace a través de las juntas de conciliación o del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Se quita esa carga de trabajo a esas anteriores entidades para ahora pasarla a este tribunal. En cuanto a la ley del Infonavit, el artículo 53 también sufre esta modificación. Prácticamente es lo mismo que ya comentábamos, que ahora se agrega la parte de tribunales especializados. ¿Cuánto puede costar esta reforma? Pues algunos de los críticos de la reforma laboral hablan de miles de millones de pesos para la implementación. ¿Y a qué voy con esto? Si ponemos algún ejemplo, por decir el caso, cuando en el 2005 se aprobó la ley federal de derechos del contribuyente, se hablaba de una creación de una Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, lo que ahora ustedes conocen como la famosa Prodecon, que la ven en anuncios y demás. Bueno, pues esa reforma que se hizo en el 2005, que se veía muy bonita en el papel, no vino a funcionar sino hasta 2008. 3, 4 años después. ¿Por qué? Pues porque no había presupuesto suficiente para poder poner en marcha una reforma como tal, con todo lo que implementaba de los costos operativos para instalar y crear esa nueva institución. Entonces, lo mismo pensamos que pueda pasar acá. Aquí se habla de unas fechas que ahorita las comentaremos. Este es el periodo actual en la que está la ley. El 7 de diciembre se presenta la iniciativa en comisiones. El Senado, ahorita todavía está de vacaciones, pobrecitos, regresan ahora el 1 de febrero del 18. Sí, a cobrar eso sí no fallan, ¿verdad? Pero bueno. Se discute en el Senado. Del Senado, una vez que se apruebe, pasa a la Cámara de Diputados. Posteriormente se aprueba en la Cámara de Diputados, pasa al Ejecutivo y posteriormente la publicación y entrada en vigor. No sabemos a ciencia cierta qué vayan a modificar en todo lo que viene ya ahorita en la parte de la ley y las disposiciones normativas. Por eso no podemos hablar de cuándo pudiera estar entrando en vigor todo esto. Lo cierto es que al menos lo que ya está aprobado, lo que ahorita ya está publicado, que es la reforma constitucional del 24 de febrero del 17, esa sí se habla de que el Instituto de Conciliación y Registro Laboral, así como los centros de conciliación, tendrán un inicio de operaciones el 6 de noviembre del 18. Lo vemos complicado. Creemos que antes de eso va a salir alguna disposición, algún decreto para modificar o para extender la parte de la entrada en vigor, porque está muy encima el tiempo como para pensar que vaya a cambiar todo en menos de un año, ¿no? Y ya podemos estar operando a través de estos institutos.
¿sí? Y se habla de que a partir de esta fecha ya serán los tribunales laborales, federales y locales. Esos sí ya están constituidos. ¿Por qué? Pues porque son tribunales del Poder Judicial de la Federación, que algunos ya existen, pues seguramente se van a crear algunos otros. Pero lo que sí es que, por ejemplo, este instituto se habla de que solamente del 20 al 30% del personal que actualmente labora en las juntas de conciliación y arbitraje van a ser los que van a poder sobrevivir y pasar en un momento dado a ser parte del instituto. Digo, pues de nada sirve que le cambies el nombre si te vas a traer el mismo lastre de gente y ponerlos aquí. Entonces, lo que se pretende es que los conciliadores, los funcionarios que vayan a formar parte de este instituto, realmente sea gente probada, con controles de confianza, con una serie de cuestiones de exigir una capacitación de vida, sobre todo con cuestiones de objetividad e imparcialidad que actualmente no se tienen. Entonces, en lo que, imagínense nada más lo que cuesta liquidar al 70% de la gente que trabaja en las juntas. Pues es muchísimo dinero, que ahorita actualmente con tanto recorte el gasto en época electoral, lo vemos complicado que en el año de Hidalgo vaya a ser posible que se pueda poner en marcha esta reforma. Se ve muy bonito, sin embargo a la vez también se ve complicado en la parte de que pues los números no dan. Como conclusiones, pudiéramos mencionar que la reforma propuesta incrementa el tiempo para la solución de controversias entre trabajadores y empresas y por consecuencia los gastos. Si bien Carlos ahorita decía que se pretende hacer más ágil, nosotros consideramos también a la vez de que pues puede ser un contrasentido en la manera en que si primero tengo que agotar forzosamente el filtro conciliatorio para después de eso irme a la demanda y después de la demanda puede haber una apelación o demás y finalmente termina un amparo, pues ya le estoy metiendo otro eslabón a la cadena que antes no tenía y el proceso puede durar todavía mucho más tiempo y por consecuencia también los gastos inherentes del proceso. Estos cambios no eliminan la corrupción que existe actualmente en el interior de las juntas de conciliación y arbitraje. Es positivo, por otro lado, que los juicios laborales se trasladen ahora a tribunales, que desaparezcan paulatinamente las juntas. Sin embargo, la inversión de recursos que el gobierno requiere, lo comentábamos hace un momento, es una inversión muy alta que implica serias dificultades para ponerla en práctica. Y bueno, también una ventaja que tenemos es que pues, las resoluciones judiciales por conflictos laborales ya ventilados a través de un litigio en un tribunal serán resoluciones judiciales en lugar de laudos, lo que puede implicar para nosotros a favor resoluciones mucho más objetivas, mucho más imparciales. ¿Por qué razón? Pues porque un magistrado de un tribunal laboral no tiene ninguna injerencia ni ningún digo, nosotros lo vemos día a día, no nada más con temas laborales, lo vemos con temas fiscales. Es otro mundo en el que llegas al Poder Judicial donde realmente sí aspiras a tener una justicia efectiva y no que de plano la Junta de Conciliación le cargue toda la mano a favor del trabajador como estamos actualmente. ¿Sí? Entonces se pretende que con esto pues podamos aspirar a un poco más de justicia laboral. Sí. Bueno, pues estas son las conclusiones, estos son nuestros datos. Quedamos a sus órdenes, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, algún cuestionamiento, ya sea de esto o de otra cuestión, a la orden. Adelante. Yo tengo una duda. Si soy outsourcing, entonces si trabajo por un outsourcing, ¿tengo derecho al reclamo de las utilidades de la empresa? Pues mire, esto es un tema. Sin embargo, indirectamente. Una demanda, ¿no? Pues mira, pues el derecho lo tienes. Que vaya a proceder una cuestión así como tal, pues habría que ver particularidades. Digo, a mí me toca estar del otro lado defendiendo la parte de la empresa, pero en este caso habría que ver pues, de qué manera está tu contrato, ver toda la parte de las condiciones y demás. Digo, si estás en una subcontratación como tal, no me gustaría tampoco dar feria y demás para generar ahí algo de inquietud aquí en el público. ¿Puedo aclarar eso precisamente, si se permite? Pero sí. El día de ayer que te dije que estábamos, yo manejo un outsourcing, yo soy un colaborador, al final de cuentas yo tengo un outsourcing. Pero créeme que lo primero que abogo yo es por los colaboradores, si te lo puedo, bueno, mi carrera habla de ello. Entonces, ayer de lo que se hablaba era precisamente de eso, de ver el contrato que tienes con el outsourcing y qué tanto la empresa debe de meterse con ese contrato y debe de poder convivir con
con los ingresos que se tienen para poder dar un aguinaldo, ¿no? Entonces, sí está muy basado, y ayer se dijo, dependiendo la empresa, dependiendo tu contrato. Sí, hay muchos factores que hay que considerar ahí para ver el caso particular. Emitir una opinión en términos generales respecto a si te toca o no participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, se me haría un poco irresponsable en mi parte contestártelo, menos en un público aquí como este, especializado en materia de recursos humanos, pero con gusto podemos atender particularmente tu petición. Gracias. Previo recibo honorarios. Gracias. Bueno, sin más, yo quisiera agradecerles a nombre de la firma que represento, CJF Asesores, agradecerle a ustedes su presencia, a Carlos Cos, mi socio, también el de estar por aquí para platicarles de esto. Y ahorita pues les vamos a compartir nuestras tarjetas de presentación. Esperamos que nos puedan enviar un correo y ahí les regresamos la presentación que les impartimos el día de hoy, así también como una presentación corporativa de los servicios del despacho. Sin más, quiero agradecerles y desearles lo mejor para este año que recién comienza. Muchos éxitos y bendiciones para ustedes. Muchas gracias.